Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hacer la clase práctica. Vamos a tratar de resolver todos los ejercicios de la guía práctica que ustedes ya cuentan. Y la guía práctica, tengan en cuenta que está esquematizada de la forma de que ustedes tengan unas palabras claves que tienen que identificar y comprender. Tienen una revisión de conceptos, que eso si ustedes consultan la bibliografía o el video de la clase teórica van a poder encontrar lo que le consulta la revisión de conceptos, y una tercera parte que es la ejercitación. En esta clase vamos a resolver el punto 3, que es de ejercitación. Vamos al primer ejercicio del apartado ejercicios. Dice lo siguiente: si un consumidor tiene un ingreso de 3.000 pesos mensuales y lo gasta íntegramente en dos bienes, el bien X, cuyo precio es de 15, y el bien Y, que tiene un precio de 30, entonces lo mejor siempre es ir sacando los datos que el enunciado me va brindando. Me dice entonces que el consumidor tiene un ingreso de 30, de manera que el ingreso, de 3.000, el ingreso es de 3.000. El precio del bien X es de 15 y el precio del bien Y es de 30. En función de eso, el punto A me pide: exprese la ecuación de la recta de presupuesto. ¿Cómo es la ecuación de la recta de presupuesto? La recta de presupuesto la podemos indicar de manera que el ingreso que tiene el consumidor, ¿sí?, lo que él tiene de ingreso, lo distribuye consumiendo el bien X por el precio del bien X más lo que consume, lo que compra del bien Y por el precio del bien Y, ¿sí? Y esta misma expresión la podemos expresar como habitualmente se expresa una función lineal y es función de X. De manera que es exactamente lo mismo la ecuación de presupuesto, expresarla de esta manera o de la siguiente manera. Simplemente hacemos pasaje de término de manera que Y quede expresada en función de X. Cualquiera de las dos maneras son válidas para expresar nuestra recta presupuesto. Si yo ahora reemplazo con los valores que me da el ejercicio, simplemente me queda el ingreso, ¿cuánto es? 3.000. De manera que 3.000 va a ser igual a X, que X es la cantidad de bienes que va a poder comprar, por el precio de X, que me lo dice el enunciado, que es de 15, más Y, que son las cantidades que va a comprar, que compra del bien Y, por el precio del bien Y. Y esto también lo podemos expresar si usamos esta modalidad. ¿Cómo nos quedaría? Que Y va a ser igual a el ingreso, 3.000, dividido el precio del bien Y, dividido 30, menos el cociente de precios, ¿sí?, 15 sobre 30, por X. ¿Sí? Y acá podemos dejarlo expresado así, con fracciones, o podemos simplificar las fracciones, podemos expresarlo con números decimales, ¿sí? Todo está bien, ¿sí? Podemos decir entonces que es igual a 100 menos 1/2 de X, o también podemos expresar que es igual a 100 menos
0,5x. Cualquiera de estas 4 formas está correcta para expresar la recta presupuesto. Con esto respondemos el punto A. El punto B solicita: ¿está este consumidor en condiciones de adquirir 50 unidades del bien X y 80 unidades del bien Y? Justifique su respuesta. Recuerden ustedes que en esta economía se adquiría una cesta de bienes, ¿sí? Una combinación de bienes, y no había ahorro. Todo el ingreso el consumidor lo destinaba a consumir, a comprar bienes. Entonces, el ejercicio me consulta si puede comprar 50 unidades de X y 80 unidades de Y. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a determinar cuánto va a gastar el consumidor si adquiere esta cesta de bienes. De manera que 50 por 15 más 80 por 30. $50 por 15, buscamos nuestras calculadoras. 50 unidades por 15 pesos que sale cada unidad me da 750. Y 80 unidades por 30 que sale cada unidad me da 2400. De manera que si este consumidor deseara adquirir 50 unidades de X que sale 15 pesos cada unidad y 80 unidades de Y que salen 30 cada unidad, tendría que tener un ingreso de 3150, pero su ingreso es de 3000, de manera que esta combinación no está dentro de las posibilidades de este consumidor. ¿Cómo sería gráficamente esta restricción presupuestaria? El eje que representa las unidades Y, el eje que representa las unidades X. Para graficar una recta yo necesito al menos 2 puntos, ¿sí? Un punto lo tengo con la ordenada al origen, ¿sí? Que sería 100, ¿sí? Si este consumidor comprara todos sus bienes del bien Y, obtengo en qué punto de Y va a intersectar. De manera que es Y sobre el precio de Y. Si todo su ingreso lo gasta en bien Y, todo su ingreso dividido el precio del bien Y me dice las cantidades del bien Y que va a poder adquirir. 100 unidades. De igual manera, yo puedo determinar otro punto en el eje de abscisas si este consumidor desea gastar todo su ingreso comprando bien X, ¿sí? Si este consumidor solo compra bienes X, el total de su ingreso dividido el precio del bien me dice cuántas unidades va a adquirir. Imagínense, ustedes tienen un sueldo y solo quieren comprar Coca-Cola. De manera que todo su sueldo dividido cuánto sale una Coca-Cola les va a decir cuántas Coca-Colas en total van a poder comprar. Eso es lo que estamos haciendo acá. El ingreso de 3000 dividido 15, que es el precio del bien X, es igual a 200, ¿sí? Entonces yo tengo que acá es un punto y acá tengo otro punto, ¿sí? Y esta es mi restricción presupuestaria. En este caso el ejercicio planteaba que el consumidor quería comprar 50 unidades de Y y 80. Esa combinación, esa canasta de bienes, por ejemplo, podría estar por este lugar, ¿sí?
que son 80 unidades de Y y, por ejemplo, 50 unidades de X. Pero está por fuera, ¿sí?, de su restricción presupuestaria. No está dentro de su alcance porque se excede de su ingreso al adquirir ambos bienes. Punto C solicita cómo afectaría a nuestro consumidor un descenso del precio del bien Y en un 10%. Exprese la nueva restricción presupuestaria. Recordarán ustedes que nosotros dijimos que estos parámetros estaban dados y que generaban una restricción presupuestaria. Cuando alguno de estos parámetros varía nuestra restricción presupuestaria generando una nueva restricción presupuestaria. Entonces, en este caso, hay un descenso del precio del bien Y. Si el precio de uno de los bienes desciende, eso genera que va a poder comprar mayor cantidad de unidades de ese bien. Y esto va a generar no solo una nueva gráfica de restricción presupuestaria, sino que lógicamente también va a tener una nueva función. Si el precio del bien Y desciende en un 10%, el nuevo precio del bien Y es 27, ¿sí? Un 10% menos. El 10% de 30 es 3. Si es un 10% menos el precio nuevo, sería 30 menos 3, 27. Entonces, nosotros teníamos nuestra primera restricción presupuestaria, ¿sí?, con los datos del enunciado, en donde la restricción presupuestaria, recordarán ustedes, era 100 menos 0,5x. Ahora, con la disminución del precio del bien Y en un 10%, las cantidades del bien X que va a estar comprando van a ser la misma cantidad, porque ni el ingreso ni el precio del bien X variaron. De manera de que si el consumidor destinara todo su ingreso a comprar unidades del bien X, seguiría realizando la compra de 200 unidades. Bien, varió el precio del bien Y disminuyendo en un 10%, lo cual le permite adquirir mayor cantidad de unidades del bien Y. ¿Cuántas van a ser las unidades que él podría comprar si destinara todo su ingreso a comprar unidades del bien Y? En este caso, nuevamente, dividimos 3.000 dividido el nuevo precio del bien Y. ¿Cuántas unidades va a poder adquirir ahora? Antes, cuando valía 30 pesos, podía adquirir hasta 100 unidades. Ahora, hacemos 3.000 dividido 27, vamos a redondear, nos da 111 unidades. Observen ustedes que al disminuir el precio puede comprar mayor cantidad. De manera que la nueva restricción presupuestaria sería 111, ¿sí?, la nueva ordenada al origen que yo tengo, y el cociente de precios ahora varía, ¿sí? Recuerden ustedes que nuestra función es Y sobre P de Y menos P de X sobre P de Y por X. Cuando varía el precio del bien Y, no solo se modifica la ordenada al origen, sino que también varía la pendiente de la función. ¿Qué pendiente tiene ahora? Sería 15
que es el precio del bien X, dividido 27, que es el nuevo precio del bien Y. 1,55. ¿Sí? Tiene mayor pendiente, es una función más empinada, ¿no? Gráficamente tengo mi nueva cantidad de bien Y que puede adquirir y las unidades del bien X no se ven modificadas, de manera que la nueva restricción presupuestaria tendría más o menos esa gráfica. El punto D plantea: ante la nueva situación en el precio de los bienes, ¿podría adquirir la cesta de bienes del punto B? Si la respuesta es afirmativa, ¿podría ser la cesta 80-50, 80 unidades del bien X, 50 unidades del bien Y, una combinación para maximizar el beneficio de este consumidor? Bien, vamos a ver entonces, con este nuevo precio, si ahora sí está en condiciones de adquirir 50 unidades del bien X, 80 unidades del bien Y. Entonces, queremos saber si puede adquirir 50 unidades del bien X, que salen 15, más 80 unidades del bien Y, que salen 27. 50 por 15, hacemos el cálculo matemático, 750 más 80 por 27, 2160. 2160 más 750 me da 2910. ¿Están posibilidades de adquirir esa canasta? Sí. ¿Por qué? Porque su ingreso es de 3.000 y adquirir esa combinación de bienes le implicaría gastar 2.910. Y ahora me consulta el ejercicio si puede adquirir 80 unidades del bien X y 50 unidades del bien Y. ¿Sí? Al revés las cantidades. Puede adquirir 80 unidades del bien X, o sea 80 por el precio del bien X, más 50 unidades del bien Y por el precio del bien Y. 80 por 15, tengo 1200, más 50 por 27, 1350. 1350 más 1200, 2550. También está en condiciones de adquirir esa canasta, pero con ninguna de sus dos canastas está maximizando su beneficio porque no está consumiendo todo lo que puede consumir dado su ingreso. Bueno, el ejercicio 2 y 3 se los dejo para que ustedes los resuelvan. Tiene más o menos una mecánica y un planteo similar al que recién resolvimos. Ahora vamos a resolver el ejercicio 5, que plantea lo siguiente. Un consumidor tiene un ingreso semanal de 150. De manera que mi ingreso es de 150. Si el kilo de carne tiene un precio de 5 y el litro de la leche cuesta 1,25, ¿sí? Entonces, el precio de la leche cuesta 1,25. Lo voy a generalizar con la X. Y el precio de la carne, del kilo de carne, cuesta 5. Lo voy a identificar con la Y, ¿sí? Este es el precio de la leche y este es el precio de la carne. Y este individuo consume 3 kilos de carne y 5 litros de leche semanalmente. De manera que tiene un ingreso semanal de 150. El precio del litro de leche es 1,25. El precio del kilo de carne es de 5. Y en el punto A
solicita cuál es el ingreso real del consumidor en términos de kilos de carne. Cuando hablamos de ingreso real, en estos ejercicios estamos hablando de unidades físicas. Entonces, si quiero saber cuánto es el ingreso real de kilos de carne, o sea, si consumiera todo su ingreso semanal en carne, lo que tengo que hacer es saber cuántos kilos de carne consume. Los kilos de carne que va a consumir van a ser igual a su ingreso semanal dividido el precio del kilo de carne. De manera que 150 dividido 5 son 30 kilos de carne semanales. Si quiero saber cuál es el ingreso semanal real en términos de leche, es lo mismo. ¿Cuántos litros de leche consumiría si todo su ingreso lo destinara a consumir leche? 150 dividido el precio del litro de la leche. Esto me da 150 dividido 1,25, 120 litros. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad de un litro de leche? ¿Sí? Si yo quiero saber cuál es el costo de oportunidad de un bien en términos del otro, ¿sí? Estoy hablando del cociente de precios. Recordarán ustedes que la pendiente de la restricción presupuestaria es justamente el cociente de precios, que es expresar el precio de un bien en términos del otro bien. ¿Sí? ¿Cuál es el costo de oportunidad del litro de leche respecto de la carne? Observen ustedes que el precio de la leche es notablemente inferior al precio del kilo de carne. De manera que el costo de oportunidad del litro de leche respecto del kilo de carne es de 0,25. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El consumidor renuncia a 0,25 litros de leche por un kilo de carne. ¿Sí? Porque el precio es inferior, notablemente inferior, el de la leche respecto de la carne. Por eso renuncia a 0,25 litros de leche por un kilo de carne. El punto C solicita: determine la ecuación presupuestaria del consumidor. Muy bien. La ecuación presupuestaria del consumidor la expresamos como una función de y en términos de x, o pueden expresarlo de la otra forma. Ya saben que cualquiera de las dos formas es correcta. Y va a ser igual al ingreso, que es de 150, dividido el precio del bien y, menos el precio del bien x dividido el precio del bien y, justamente este cociente de precios, 1,25 sobre 5 por x. Podemos también simplificar acá, llevarlo a decimales, dejarlo expresado como fracción. Siempre que los valores sean los que corresponden, cualquier forma va a estar correcta. Bien, el punto D nos pide graficar la restricción presupuestaria. Recuerden ustedes que en 2 puntos ya puedo graficar la función y sé que al eje de x lo intersecta en 120 y al eje de las y lo intersecta en 30.
De esta manera tengo graficada mi restricción presupuestaria, que es igual a 30 menos 1,25 sobre 5x. ¿Sí? Determine la pendiente de la recta presupuestaria. Se nos solicita en el punto E. Bueno, ¿cuál es la pendiente de la recta presupuestaria? Justamente el cociente de precios. ¿Sí? La pendiente es justamente los precios relativos. El punto F plantea, según lo que consume por semana este individuo, ¿está este en su restricción presupuestaria? Y este individuo consume en su semana 3 kilos de carne y 5 litros de leche. Dice que consume 3 kilos de carne y 5 litros de leche. De manera que reemplazo esto de los 3 kilos de carne y los 5 litros de leche están en el enunciado principal. ¿Cuánto está gastando este consumidor? Si consume 5 litros de leche por 1,25, que es su precio, más 3 kilos de carne por 5, que es su precio. 5 por 1,25 son 6 pesos con 25 más 15. ¿Sí? En total, 21,25. Está dentro del área de su restricción presupuestaria, pero no está alcanzando la máxima satisfacción, ¿sí? Porque no está gastando del total de su ingreso que le permitiría acceder a curvas de indiferencia que le reporten mayor cantidad de bienes en esa cesta de bienes. Y el punto G plantea, suponga que el precio de la carne asciende ahora a 6,25 y el litro de leche asciende a 1,50. ¿Podrá este consumidor comprar las mismas cantidades que antes si lo desea? ¿Cuál es su ingreso real en términos de kilo de carne y en términos de leche? Bien, ahora tengo un incremento en los precios. Kilo de carne ahora asciende a 6,25 y el litro de leche asciende a 1,50. Al incrementarse los precios, va a poder adquirir menor cantidad de bienes, sin lugar a dudas. Entonces, ¿podrá comprar las mismas cantidades que antes? ¿Podrá seguir comprando 5 litros de leche y 3 kilos de carne con estos nuevos precios? Vamos a hacer el cálculo con estos nuevos precios. Entonces, ahora el precio es de 1,50 y de 6,25. $5 por 1,50, 7,50 más 3 por 6,25, 18,75 más 7,50 me da 26,25. Sí, puede seguir comprando la misma cantidad a pesar de que los precios subieron. ¿Sí? ¿Y cuál es su ingreso real ahora con este aumento de precios? Bueno, tenemos que replantear en estos casos con los nuevos precios más altos. La nueva cantidad sería 150, que su ingreso no varía,
dividido el nuevo precio de 1,50 con 100 litros, ¿sí? Sube el precio, disminuye la cantidad de unidades físicas que puedo adquirir. Y las nuevas cantidades que va a poder adquirir del bien Y, 150 dividido 6,25, que es el nuevo precio, son 24 kilos. También sube el precio, disminuye la cantidad de unidades físicas que voy a poder adquirir. Bien, y con esto concluimos este ejercicio. Bueno, muy bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio 6, que lo que pide es: la siguiente tabla contiene valores de una curva de indiferencia para un consumidor. Plantea una tabla con valores para X e Y pide graficar estos valores en el espacio de bienes y, uniendo los puntos, dibuje la curva de indiferencia y calcule la tasa marginal de sustitución para todos los valores de la tabla. La tabla tiene los siguientes valores para X y para Y: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y los siguientes valores para Y: 10, 7, 5, 4,2, 3,5, 3,2, 3 y 2,9. Esto se grafica como toda función de pares de puntos, ¿sí? En donde se indica cuando X vale 3 y vale 10. Tengo mi eje cartesiano y X, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Y mis valores de Y. Estos ustedes, si quieren, lo pueden hacer con regla, con precisión, escala. Esto es a mano alzada, sepan ustedes disculpar por ahí si no se respetan bien las dimensiones. 10, 7, 5, 4,2, 3,5, 3,2, 3, 2,9. Entonces, ¿cómo grafico un punto? Cuando X vale 3 y vale 10. Cuando X vale 3 y vale 10. Un punto. Cuando X vale 4 y vale 7. Cuando X vale 4 y vale 7. Tengo otro punto. Cuando X vale 5 y vale 5 también. Cuando X vale 6 y vale 4,2. Cuando X vale 6 y vale 4,2. Cuando X vale 7 y vale 3,5. Y así tengo todos los puntos de mi función. Y ahora uno todos los puntos y esta es mi curva de indiferencia. Observen ustedes cómo a medida que voy quedando con
menos unidades del bien Y, estoy dispuesto a sacrificar cada vez menos unidades de Y por una unidad adicional de X. ¿Sí? Primero estaba dispuesto a sacrificar 3 unidades de Y por una unidad adicional de X. Pero ya, avanzadas las cantidades de unidades de X y disminuidas bastante las cantidades de Y, llego a un nivel en donde estoy dispuesto a sacrificar 0,1 unidad de Y por una unidad de X. Supongamos que estamos con los bienes que es jugo y helado, ¿sí? A medida que tengo mucho jugo y pocos helados, y sacrifico varias unidades de jugo por tener cada vez más helados. Pero a medida que tengo más helados, ¿sí? Y me voy quedando con poco jugo, estoy dispuesto a sacrificar cada vez menos cantidades de jugo por un helado adicional. Y eso es lo que nos dice la tasa marginal de sustitución, que es lo que nos pide el punto B, calcular la tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución. ¿Cómo se calculaba? ¿Cuántas unidades renuncio de Y por unidades adicionales de X? Entonces, en este primero de 10 unidades pasé a 7 unidades. ¿En cuántas unidades variaron mis unidades de Y? 10 menos 7, 3. En 3 unidades. ¿Y en cuántas unidades variaron las cantidades de X? De 3 pasé a tener 4. Varió en 1 unidad. De manera que la tasa marginal de sustitución es de 3. Después de 7 unidades, renuncié o pasé a tener 5 para adquirir una unidad adicional de X. Entonces, ¿en cuántas unidades variaron las unidades de Y? En 2 unidades. Y X varió en 1 unidad. Luego, de 5 unidades, sacrifiqué y llegué a 4,2 unidades para adquirir una unidad adicional de X. De manera que, ¿en cuánto variaron mis unidades de Y? En 0,8, en tanto que en X varió en 1 unidad. Luego pasé de 4,2 a 3,5. ¿En cuántas unidades variaron mis unidades de Y? En 0,7. Y X varió en 1 unidad. Después de 3,5 varió a 3,2. ¿Cuántas unidades varió Y? En 0,3. En tanto que X varió en 1 unidad. ¿Sí? Esto quiere decir que renunció a 0,3 unidades de Y por una unidad adicional de X. Luego de 3,2 pasó a 3. Varió en 0,2 y X varió en 1 unidad. De manera que la tasa marginal de sustitución es 0,2. Renuncio a 0,2 unidades de Y por una unidad adicional de X. Y luego de 3 pasó a 2,9. Renunció, varió en 0,1 unidad de Y por una unidad adicional de X. Observen ustedes que la tasa marginal de sustitución es decreciente y a medida que yo me voy justamente deslizando a lo largo de la función, cada vez es menor, ¿sí? La tasa de renuncia, justamente por eso, porque es convexa la función, ¿sí? Justamente por lo que decíamos al principio, cada vez que estoy dispuesto a renunciar a menos cantidad del bien que menos tengo por una unidad adicional del bien que ya tengo mayor cantidad. Muy bien.
Y con esto concluimos este ejercicio. Muy bien, ahora vamos a resolver el ejercicio de equilibrio del consumidor. El ejercicio plantea lo siguiente. Si la tasa marginal de sustitución de equilibrio de Juan es, vamos a tomar nota, la tasa marginal de sustitución de Juan es menos 2 y por X, o sea, renuncia a 2 unidades de Y por una unidad adicional de X, y el precio del bien X es de 1 peso, el precio de X es de 1 peso y el precio del bien Y es de 3 pesos, y el ingreso de Juan es de 180, ¿qué cantidad consume Juan de cada bien para maximizar su satisfacción? ¿Sí? Entonces tenemos la tasa marginal de sustitución, los precios y el ingreso. Y yo quiero saber acá cuánto consume de X y de Y. Si fueran términos gráficos, yo quiero saber cuál es el equilibrio, el óptimo. Recordarán ustedes de la clase teórica que tenemos la restricción presupuestaria, tenemos la curva de indiferencia, y en este punto, en donde son tangentes las funciones, justamente se determina el óptimo, que me dice cuántas unidades consume de Y y cuántas unidades consume de X. Yo justamente quiero saber esto, cuántas unidades son las de Y y cuántas unidades son las de X. Tengo los parámetros de mi función de restricción presupuestaria, tengo cuánto es el ingreso, cuánto es el precio de los bienes, tengo cuál es la tasa marginal de sustitución en el punto en el cual son tangentes, ¿sí? Entonces ahora tengo que despejar para saber cuántas son estas unidades. Bien, en este punto las pendientes son iguales. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? La tasa marginal de sustitución, ¿sí? La variación de Y sobre la variación de X es igual al cociente de precios. Y justamente yo cuento con esos datos en el enunciado. Entonces, en el equilibrio, la tasa marginal de sustitución, la pendiente de la curva de indiferencia, es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, que es el cociente de precios, ¿sí? Reemplazo entonces esta expresión por los valores que me brinda el ejercicio. Menos 2Y sobre X, que es mi tasa marginal de sustitución, es igual al cociente de precios, P de X sobre P de Y. 1/3. Y acá yo sigo teniendo dos incógnitas. Entonces lo que puedo hacer es expresar todo en términos de Y. Hago un pasaje de término, ¿sí? Menos 2 sobre X lo paso al otro miembro. Me queda que 1/3 por X sobre 2. Recuerdan ustedes que pasa invertido y con el signo opuesto. De esta manera, Y va a ser igual a 1/6 de X, ¿sí? Multiplico, me queda 1/6 de X. Y me queda expresado en términos de X. Por otro lado, la restricción presupuestaria también sabemos que es Y, que es igual a P de Y, a Y sobre P de Y, menos P de X sobre P de Y por X. Y acá yo puedo reemplazar esta Y por esta expresión de Y. 1/6 de X, ¿sí? Va a ser igual a, y reemplazo por los valores que me brinda el ejercicio, 180 sobre el precio de Y menos el cociente de precios, 1/3 de X. Y ahora me queda todo expresado en una sola variable, en X, y puedo darle un valor a X. De manera que junto de un lado de la ecuación todo lo que tiene X y dejo del otro lado
funciones numéricas. Esto lo continúo acá, permiso que borro esto. Esto que está restando va a pasar a este lado sumando. 1/6 de x más 1/3 de x va a ser igual a, y puedo dejar 180 dividido 3 o simplificar la fracción, igual a 60. Y acá sacamos factor común. ¿Recuerdan ustedes? Sacamos factor común x y buscamos común denominador 6. 6 dividido 6, 1 por 1, 1, más 6 dividido 3, 2 por 1, 2. Va a ser igual a 60. Resuelvo la expresión entre el paréntesis, x 3/6 es igual a 60. X va a ser igual a 60 por 6 sobre 3. X va a ser igual a 60 por 6 dividido 3, va a ser igual a 120. ¿Qué son estos 120? Una de las cantidades que el consumidor consume en su óptimo. Y recuerden ustedes que acá nos había quedado expresado y en función de x. O sea que ya tenemos qué valor asignarle aquí a x. Y va a ser igual a 1/6 por 120. Y va a ser igual a 120 dividido 6 a 20 unidades. De manera que en el óptimo el consumidor consume 120 unidades de x y 20 unidades de y. Esto lo podemos corroborar, por supuesto que sí. Entonces, llegamos a que en equilibrio el consumidor consume 120 unidades de x y 20 unidades de y. Sabíamos por el enunciado que el consumidor tiene, Juan, 180 de ingreso y que el precio de x es de 1 peso y que el precio de y es de 3. Vamos a corroborar si es así. Y queda igual a P de y por y más P de x por x. 180 va a tener que ser igual a 3 por 20 más 1 por 120. 3 por 20, 60 más 120, efectivamente es 180. Nuestra gráfica, entonces ahora, ya podemos saber que nuestra restricción presupuestaria, en el equilibrio, este consumidor consume 20 unidades de y, 120 unidades de x, que el precio de y es 3, que el precio de x es 1 y que renuncia a 2 unidades de y cuando desea incrementar su consumo en una unidad del bien x. Y no lo pide el ejercicio, pero si nosotros lo quisiéramos saber, si este consumidor consumiera solo unidades de y, estaría adquiriendo 60 unidades de y, ¿sí? Y si solo consumiera unidades de x, estaría consumiendo 180 unidades de x. Esta es la curva de indiferencia de Juan y esta es la restricción presupuestaria. Y con esto concluimos este ejercicio. Muy bien, ahora vamos a resolver los verdaderos o falsos. Primer verdadero o falso. Si conoce la pendiente de la restricción presupuestaria de dos bienes, conoce los precios de dichos bienes. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Si yo conozco la pendiente de una restricción presupuestaria, por ejemplo tengo y es igual a 100 menos 0,8
X. Yo conozco el precio de ambos bienes. Es falso, ¿sí? Porque yo tengo 0,8 y no tengo específicamente si es 0,8 el precio de X y 1 peso es el precio de Y, o ambos bienes tienen otros valores, ¿sí?, que simplificados me están dando de esta expresión. ¿De acuerdo? Bien. El punto 2 dice, si inicialmente el precio del bien X es de 130, ¿sí? Entonces inicialmente el precio del bien X, voy a borrar esto para que no confunda, es de 130, y el del bien Y es de 90, y el precio del bien Y es de 90, y luego ambos se incrementan, el del bien X aumenta en 26 pesos, y el del bien Y aumenta en 18 pesos, ¿sí? Este se incrementa en 26 y este se incrementa en 18. Entonces, la nueva restricción presupuestaria se desplazará hacia adentro, pero no en paralelo, ¿sí? Recordemos, nosotros tenemos nuestra restricción presupuestaria original. Nuestra función de restricción presupuestaria. Y lo que me dice es que ambos bienes tuvieron un incremento en los precios. Si los precios subieron, va a poder comprar menor cantidad de ambos bienes. O sea, la restricción presupuestaria va a tener menor área, de manera que sí se va a desplazar hacia adentro. Ahí estamos en verdadero la restricción presupuestaria, del enunciado del verdadero falso. Observen ustedes que 26 es el 20% de 130 y que 18 es el 20% de 90. Ambos precios variaron en la misma proporción, de manera que la pendiente va a continuar siendo la misma, pero con nuevos valores, ¿sí? Con esta variación de este 20%. Dado que ambos precios variaron en un mismo porcentaje y que la pendiente no va a variar, va a sufrir un desplazamiento paralelo y hacia adentro la restricción presupuestaria. De manera que el enunciado es falso. Bueno, esos son los verdaderos falsos y ahora vamos a seleccionar la opción correcta. La primera opción correcta establece: al moverse a lo largo de una curva de indiferencia convexa al origen en forma ascendente, vamos a graficar, es una curva de indiferencia convexa al origen, y me dice que a medida que nos vamos desplazando en forma ascendente, ¿sí? O sea que voy en este sentido, la relación marginal de sustitución de X por Y aumenta, disminuye, no varía, puede tomar cualquier tendencia, ninguna es correcta. La opción correcta, justamente al ser convexa, es que la tasa marginal, a medida que me voy desplazando en el sentido de la izquierda hacia la derecha, es que va disminuyendo. Si voy en el sentido descendente, la tasa marginal va aumentando. Revean si no el ejercicio en el cual calculamos la tasa marginal de sustitución. Punto 2 de este multiple choice. Si el consumidor está por debajo de su recta presupuestaria, pero no en ella. El consumidor está por debajo de su recta presupuestaria, o sea, puede estar en este punto, pero no está sobre su recta presupuestaria. No está gastando todo su ingreso, puede estar gastando
¿Está en equilibrio? Ninguna es correcta. Bueno, voy de la última a la primera. ¿Está en equilibrio? No, no está en equilibrio porque para estar en equilibrio tiene que estar en el punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. O sea, debe estar sobre su restricción presupuestaria. ¿Está gastando todo su ingreso? No, porque para estar gastando todo su ingreso debería estar sobre su restricción presupuestaria. ¿Puede estar gastando o no todo su ingreso? No, acá no es optativo, ¿sí? De manera que la correcta es la primera. Efectivamente, no está gastando todo su ingreso. Vamos al punto 3. Cada punto que conforma una curva de indiferencia describe, ¿sí? Cada punto que conforma una curva de indiferencia describe las cantidades consumidas de ambos bienes que permiten mantener constante el ingreso del consumidor, la cantidad consumida del bien X o el bien Y que reporta la misma satisfacción, la cantidad consumida del bien X y del bien Y que reporta la misma satisfacción, ninguna de las anteriores. Bien, la primera opción nos dice las cantidades consumidas de ambos bienes que permiten mantener constante el ingreso del consumidor. Cuando estamos hablando de curvas de indiferencias no estamos hablando ni de ingresos ni de precios, sino que estamos hablando de combinaciones de bienes, distintas combinaciones de bienes que le reportan el mismo nivel de placer o de satisfacción. De manera que la primera no es correcta. La segunda opción, la cantidad consumida del bien X o el bien Y que reporta la misma satisfacción. Justamente las curvas de indiferencia son combinaciones de bien X y del bien Y que le reportan la misma satisfacción, ¿sí? Entonces, esta no es correcta. La tercera opción nos dice la cantidad consumida del bien X y del bien Y que reporta la misma satisfacción. Justamente hace la definición de curvas de indiferencia. Son distintas combinaciones de estos bienes que le reportan la misma satisfacción. Bien, vamos al punto siguiente. Si usted conoce que la restricción presupuestaria a la que se enfrenta un consumidor es Y igual a 75 menos 0,5x, siendo Y las cantidades consumidas del bien Y y X las cantidades consumidas del bien X, entonces la tasa marginal sustitución de equilibrio es de 0,5, el precio del bien X es el doble del precio del bien Y. Si no consumiera ninguna unidad del bien Y, podría adquirir 75 unidades del bien X. Ninguna de las afirmaciones anteriores son correctas. Nuevamente comienzo desde la última hacia la primera. Si no consumiera ninguna unidad del bien Y, podría adquirir 75 unidades del bien X. Esta es incorrecta porque 75 es justamente lo opuesto, es Y sobre el P de Y, que es la ordenada del origen, y es justamente si no consumiera ninguna unidad del bien X, ¿cuántas unidades en total podría consumir del bien Y? ¿El precio del bien X es el doble del precio del bien Y? No, justamente acá el cociente de precio nos indica que 0,5 sería el precio de X por una unidad del precio de Y. Justamente la mitad del precio de X equivale al precio de Y. O sea que el precio de Y es el doble del precio de X. Y la primera establece que la tasa marginal de sustitución de equilibrio es de menos 0,5. Justamente en equilibrio, la tasa marginal de sustitución, que recuerdan ustedes que era variación de Y sobre variación de X, era igual al cociente de precios, que es la pendiente de la función. De manera que la primera es la correcta. Les dejo la última para que la realicen ustedes y me la envíen, ¿sí?, por el aula virtual, cuál es la opción correcta. Y les recuerdo que en el caso de parciales o finales,
El desarrollo de la ejercitación práctica tiene que ser cómo se desarrollaron los ejercicios en esta clase, planteando claramente los cálculos y las gráficas. Muchas gracias.